Listo, listo. Desde Guayaquil, Ecuador, transmite Quimmo TV, su medio digital, al servicio de los hermanos ecuatorianos que están dentro y fuera de nuestra patria. Quimmo TV, su medio digital, presenta Trinchera del Agro con el ingeniero Carlos Bustamante y el licenciado Julio Horacio Quinde Moreno. Despacito amanecía, ya estaba casi clareando. Una mañana ecuatoriana con olor a siembra y pasto. Yo ya estaba sobre el surco, cara al sol, la frente en alto, cuando alguien desde el camino me gritó, medio asustado: dicen que hay guerra en la tierra, dicen que se están matando. Yo me había puesto a pensar en guerra y en qué sé yo cuánto, cuando vi al surco fresco, miré la yunta de mansos y vi la tierra fresquita y la semilla esperando. Y pensé pa' mis adentros, con alma de ecuatoriano, tierra rara huele a patria, es mejor que siga arando. Muy buenos días, hermanos ecuatorianos. Este es su programa La Trinchera del Agro, con sabor a campo, con sabor a tierra. Saludamos a todos nuestros hermanos ecuatorianos que ya están predispuestos, ya están listos a comenzar una nueva faena en el campo agrícola, esa agricultura familiar campesina que día a día se debate para dar soluciones y seguridad alimentaria al país. A todos nuestros hermanos de la costa, sierra y oriente, un abrazo y muy buenos días. Listos para trabajar. Bueno, hemos venido comentando nosotros sobre la agricultura orgánica. Hemos estado con algunos programas comentando. Vamos a seguir algunos más porque necesitamos decirle a nuestros hermanos ecuatorianos que aquí nosotros estamos en capacidad de producir nuestros propios alimentos y sanos. Lo mejor es ser amigable con el medio ambiente, con el entorno, ser amigable con la naturaleza. Eso nos preocupa, eso nos tiene que preocupar a todos, al gobierno, al Estado, a todos, a todos. Mientras que hay gobiernos como nuestro vecino de al lado, Perú, por ejemplo, que tiene a su disposición cualquier cantidad de material vía redes sociales, el gobierno mismo, el Ministerio de Agricultura y Riego del Perú, ha hecho grandes campañas para que los agricultores utilicen este tipo de agricultura orgánica, utilicen la ayuda para fortalecer el suelo, para mejorar las condiciones de vida de las plantas. Hoy le vamos a hablar sobre los bioles. Hemos hablado del compost, la composta. Hoy le vamos a hablar nosotros sobre los bioles. Bioles. ¿Qué son los bioles? Desde el inicio, bio es vida. Bio es una palabra griega, significa vida, vida. Los bioles son los que reemplazan a los grandes abonos foliares sintéticos. Básicamente son eso. Te va
a los servicios y pide un foliar, dice, no, un foliar para crecimiento, y ahí le dan foliar para ahí, te pide un foliar para tal cosa y le dan. Entonces los violes no son otra cosa más que un tipo de abonos foliares. Son los que reemplazan los abonos sintéticos, sino que estos son orgánicos. El resultado los violes se forman o es el resultado de un proceso de... Realmente los violes es un proceso anaeróbico, ¿no? ¿Qué significa eso? Que no está en contacto con el aire. Mientras que, ¿se acuerdan ustedes que el compost era un asunto que funcionaba con el aire? Y decía que era un proceso aeróbico. Había que agitar, había que relacionar la materia orgánica al contacto con el aire, el oxígeno. Entonces, eso se conocía como un proceso aeróbico. En cambio, los violes es todo lo contrario. Los violes es totalmente diferente. No tiene que tener contacto con el aire porque es un proceso anaeróbico. Creo que sí estamos claros. Entonces, les decía yo que son los que prácticamente van a reemplazar a los abonos foliares sintéticos. Entonces, esto tiene un proceso, ¿no? Proceso anabólico. Bueno, y en definitiva, pues, estos se realizan de restos netamente orgánicos, como animales y vegetales. Y por lo general, pues, los violes son ricos en fitohormonas, ¿no? Es un componente que mejora semillas, mejora y fortalece las raíces, la floración de las plantas, etc. Es un abono foliar que actúa directamente en el desarrollo de la planta, ¿no? Y todas sus actividades que realiza. Además que mejora el suelo, ¿no? Seguro que sí, mejora el suelo. Entonces nosotros nos preguntamos, señores, es importante tener el conocimiento básico, es importante comprender. Yo uso bastante violes, yo uso cualquier cantidad de violes. Y los repotencios, ¿no? Y por lo general, pues, yo les he comentado en algunos programas que soy bastante ecologista y hago una parte de agricultura orgánica, aunque es mal pagada, pero igual, ¿no? La hago. Lo usamos para consumo, como quien dice, casa adentro. Y los amigos que se le vende algo de lo que se produce orgánicamente. Entonces, los violes, pues, ya han comprendido esto, que es un proceso anaeróbico que viene de la composición de los animales y vegetales, ¿no? De ahí ya vamos partiendo, básicamente y entendiendo qué es eso, ¿no? ¿Verdad? Mis queridos hermanos ecuatorianos, quienes, por ejemplo, no podemos decir, hemos escuchado por ahí que el estiércol de la vaca es bueno
ya usamos el estiércol de la vaca para hacer compost. Ahora también el estiércol de la vaca es básico para realizar los violes. Pero con la diferencia de que se utiliza el estiércol fresco. Se utiliza el estiércol que recién sale, es decir, el excremento recién salido del animal. Ese se utiliza como base para la mano, ¿no? Como base. Y posteriormente, pues, tenemos que tener, pues, nosotros lo que es leche, suero de leche, podemos tener azúcar morena, podemos tener, si no hay azúcar, puede ser panela, si no hay panela, pues se puede poner melaza, ¿no? Hay que usar un poco de levadura, y ceniza. Ahora, la ceniza no es cualquier ceniza, ¿no? Para tener calidad de este tipo de estiércol, es necesario tener ceniza de la descomposición leñosa de los árboles, es decir, del material de los árboles, solamente ceniza de leña, que es la propiedad para realizar los violes. Es decir, como materia prima tenemos que tener en consideración, repito, lo siguiente. A ver, para poder realizar un viole tenemos que nosotros saber cuáles son los elementos, cuáles son, o cuál es la materia prima, o qué se utiliza. Se utiliza en primer lugar, pues, el estiércol fresco de la vaca. Se utiliza lo que es la leche o suero de leche. Se utiliza la levadura. Se utiliza también lo que es el azúcar, la parte dulce del azúcar. Si no hay azúcar hay panela, si no hay panela hay melaza. Por lo general azúcar negra. Azúcar negra. Esto hay que tener un tanquecito, un tanque que se conoce con el nombre de biodigestor, y nos introduce todos estos de aquí, estos elementos que hemos estado mencionando, toda la materia para construir el biol, y el agua. El agua por lo general siempre se maneja la mitad del tanque de agua y algo más, ¿no? Debe de quedar, imaginemos un tanque de 200 litros, ¿no? Un tanque de 200 litros nosotros tenemos que copar al máximo las 3/4 partes, es decir, de las cuartas partes del tanque, una cuarta parte debe de quedar libre, ¿no? Porque ahí se procesan los gases, pues, ¿no? Para que salgan, y ya vamos a hablar cómo. Ahora, este tanque de 200 puede ser también de 100, dependiendo de las condiciones. Usted quiere el tanque de 80, pero se recomienda poner un tanque de 200 libras, ¿no? Después de 200 litros, que es más apropiado y comercialmente se lo encuentra casi en todas partes. Debe ser este tanque con tapa hermético. Debe tener su seguridad el tanque. Sí, debe tener su seguridad. ¿Por qué les decía esto? Porque definitivamente esto se realiza en un proceso anaeróbico, es decir, no puede existir desde ningún punto de vista el contacto con el aire. Bueno, además, este tanque en la tapa superior se le perfora para que entre una manguera. Una vez que entra la manguera, se sella, por lo general se sella con silicón, ¿no?
Le ponen silicón, ahora que tenemos capacidad de poner silicón. ¿No? Antes se lleva con otro tipo de materiales. Algunos se llevan con brea, por ejemplo. Antes. Ahora se usa silicón y se tapa para que no quede ningún orificio donde puede entrar el oxígeno o el aire. Esa manguerita que sale, como decía yo, tiene que caer en una botella con agua. Con agua. ¿Para qué ponemos esta manguerita? Esta manguera nosotros la colocamos precisamente porque es la que nos va a indicar, nos va a servir para la emisión de los gases. Estos gases, por generalmente, es metano. Un gas metano. Bueno, una vez ya seleccionado el tanque, ya tenemos el tanque hechecito, ya le hemos puesto la manguera, ya tenemos, ¿no? Entonces, colocamos en su interior, decía yo, todo aquello que hemos mencionado, la leche, ¿no? La levadura. ¿No? La levadura hay que activarla. ¿Cómo se le activa la levadura? Se coge, por ejemplo, un poco de suero de leche, o agua también se toma, y se la descompone al inicio, se la bate un poquito y se la deja reposando para que comience a activarse la levadura antes de introducirla al tanque. Entonces les decía yo que ya teniendo todo este tipo de materiales, ¿no? Comenzamos a colocar en el tanque, colocamos el estiércol, la ceniza, colocamos la leche o el suero de leche también, colocamos la levadura, la ceniza, y con un palo comenzamos a mover, es decir, a batir, a mover lo que más se puede para que quede esto bien mezclado. Además, en los violes se pueden utilizar, por ejemplo, materiales verdes. Hay que tener siempre presente que para hacer violes tenemos que buscar materiales de descomposición, porque los violes, como les decía yo, pues es el resultado de la digestión, es decir, es el resultado de la fermentación. Eso tiene que fermentarse. Por lo que decimos nosotros, tiene que podrirse ya, tiene que podrirse, todos esos materiales que se ponen ahí, se comienzan a podrirse, inclusive se les pone materiales ricos en nitrógeno como las oleaginosas, pero verdes, y esto tiene que descomponerse. Bueno, entonces una vez ya colocado eso ahí bien batido, sellamos con tapa con seguridad, y esto de aquí comienza a elaborar, comienza la descomposición, y dentro de un lapso de tiempo ya está listo. Ahora, ¿qué tiempo de periodo que tenemos ahí? ¿No? Compañeros, la cuestión del viole, yo les digo, pues, los materiales, pero los materiales pueden variar, pero lo que no pueden es variar la condición del material. Por ejemplo, si yo, por ejemplo, tengo residuos de maracuyá, por ejemplo, tengo residuos de papaya, tengo residuos de mango, seguro que pueden servir para hacer el viole. Tengo residuos de hojas de materiales verdes, ¿no? Hojas de materiales verdes. Pueden servir para la cuestión. No. Por ejemplo, hablemos nosotros por ejemplo, las frutas podridas. ¿Ya? Se puede meter
en el paquete. Los desechos del mercado, por ejemplo, se puede seleccionar y colocar eso para que eso se fermente. Lo ideal es tener el conocimiento, la parte básica de esto. Y eso es lo que nosotros aquí en este programa tratamos de incentivar, de ver que nosotros los agricultores, mediante estos procesos, mediante esta elaboración de abonos orgánicos, bioles, que estamos viendo ahorita, podemos abaratar costos, podemos ser un poco más competitivos. Y además de eso, pues, estamos creando una agricultura en un buen entorno, en un buen ambiente. Es decir, amigables con lo que nos rodea, amigables con la naturaleza, amigables 100% con la calidad de vida que tenemos que tener dentro del proceso de la seguridad alimentaria, elaborando con estos productos sanos. Entonces les decía yo que una vez listo esta cuestión, ya sellado, cada la manguerita en una botellita de vidrio de plástico. Pero esta botellita tiene que tener agua. ¿Por qué se pone esto? A ver, le decía yo que todo lo que se fermenta produce gases, ¿no es verdad? Produce gases. Se fermenta y produce gases. Y esos gases tienen que salir. Salen por la manguerita. ¿Y por qué se pone la manguerita en una botellita de agua? Precisamente porque a lo que pasa por el agua hace burbuja. Se ve una burbujita. Y la señal básica de que el biol está listo es cuando ya no hace burbuja. Cuando deja de producir los gases, el gas metano, entonces ya no tiene que escapar. Es señal de que eso ya está listo, de que ese biol ya está listo para poder utilizarlo. Ya tenemos condiciones apropiadas. Pues. Es decir, mire, de una manera muy práctica, muy rutinaria, nosotros estamos en capacidad de poder decir, ya tenemos un biol listo. Ahora, ¿qué tiempo más o menos se demora esto? Pues, permítame decirles, señores, de que la situación de los bioles se demora, por ejemplo, bueno, hay diferencia entre los climas, ¿no? Clima frío y clima templado y clima cálido. Esto, por ejemplo, tiene que ver con la fermentación. Si en clima más frío la fermentación es más lenta, entonces va a demorar más tiempo. En los climas cálidos, la fermentación es más activa, va a demorar menos tiempo. Y los templados, por ejemplo, debe tener, pues, un término medio entre el clima frío y el clima cálido. Por lo general, pues nosotros, por ejemplo, aquí en la costa, pues, máximo, son 45, 50 días que se elabora un biol. En ese lapso de tiempo nosotros ya consideramos que un biol está bien hecho y también pues nos damos cuenta porque en la manguerita ya no botan los gases. No botan los gases. Mientras que en la sierra pues avanza hasta los 90 días. Es más largo el proceso de fermentación por las condiciones climáticas mismas. Dicho esto, compañeros agricultores, dicho esto, nosotros pues ya estamos listos. Entonces, una vez que hemos dicho que esto funciona
una descomposición. Y esta, por ejemplo, donde hay todo ese proceso, hay diferentes transformaciones químicas. Estos desechos, al fermentarse, pues hay diferentes reacciones químicas, hay diferentes funciones, actividades que se realizan dentro del tanque. Algunos les llaman técnicamente al tanque, le dicen que es un biodigestor, un biodigestor, así le llaman biodigestor, pero es un tanque definitivamente, como yo les explicaba, y así se forma por el biodigestor, y ahí se hacen los bioles, ¿no? Entonces, mis queridos hermanos, luego que ya tenemos nosotros pues, las señales de que está listo, más o menos demorado de 45, 50 días como máximo, podemos ya utilizar el biol directamente para las plantas. No es nada difícil, no es nada difícil, ¿no? Entonces, lo más importante es saber, tener el conocimiento, la orientación. Lo que nosotros siempre hablamos que el montubio, el indígena, el indio, el colón, es un hombre muy sabio, tiene mucha sabiduría en su estructura por formación. Lo que ocurre es que no ha sido explotada esta sabiduría. No ha sido bien orientada, no ha sido bien encaminada, no hay un acompañamiento real. Los gobiernos no se preocupan de eso. Imagínense ustedes, hermanos ecuatorianos, de que el Estado se preocupara de tener, por ejemplo, una gran reforma académica y que digan que en los colegios técnicos agropecuarios se dé una materia, por ejemplo, qué sé yo el nombre, por ejemplo, abonos orgánicos, enmiendas orgánicas, fluidos orgánicos, ¿eh? Porque el tema es bien amplio, es inmenso, ¿no? Yo les estoy dando un resumen pequeñito para poder comprender y entender. Imagínense que nuestros hijos vayan al colegio, vayan al Galo aquí, el Galo Plaza Lazo, y se gradúan de bachiller, y estos graduados de bachiller ya pueden diseñar un biodigestor y pueden hacer los bioles, pueden diseñar ya una cámara para hacer compost. O sea, imagínense tener ese tipo de iniciativa. Pero lo que siempre comentamos nosotros desde este lugar de acción, desde esta trinchera del agro, es que merecemos mejor suerte, merecemos mejor trato, necesitamos mejor capacitación. Y no nos engañen, porque yo llamo esto engaño, andar entregando kit, por acá. Yo sé que es una ayuda. Señores del gobierno, yo sé que es una ayuda, yo sé, estoy consciente de aquello. Pero esa no es la solución. Cuando usted se vaya, presidente Noboa, y venga otro gobierno y no les entregue un kit, no hay ayuda, van a decir que ha sido un mal gobierno. Pues yo no sé definitivamente quién es más malo, aquel que engaña o aquel que no da nada. O sea, el asunto es serio, es un asunto de país, es un asunto social, de economía, de mercado dentro del proceso de la
seguridad alimentaria de este país. El mundo entero necesita del aporte de todos los agricultores del mundo. Imagínense ustedes que se señala, según la proyección de la FAO, se dice que en el año 2050 seremos 9.000 millones de habitantes. 9.000 millones de habitantes. Imagínense la capacidad que debemos tener los agricultores del mundo para poder alimentar a toda esa población. Es necesario ponerse a pensar muy seriamente, señor gobierno. Es necesario. Los millones de hectáreas que tenemos improductivas, es necesario ya ponerlas a trabajar. Pero con un buen sentido de patria, ¿no? Entonces, como ya sabemos nosotros, fundamentalmente, ahora, ¿cómo podemos potenciar un biolpo, no? O sea, ¿cómo podemos? O sea, entonces, yo les decía que también se puede poner melaza, ¿no? ¿Verdad? El asunto del azúcar, de la miel, el asunto de la panela, porque esto juega un papel muy importante en la fermentación, ¿eh? Muy importante en la fermentación. Y la ceniza vegetal, pues, también. Entonces, se puede repotenciar estos bioles, ¿no? Se puede poner, por ejemplo, le decía yo que se puede repotenciar, por ejemplo, poniéndole roca, minerales. Las rocas minerales, por ejemplo, contienen, por lo general las rocas minerales contienen cualquier cantidad de microelementos. Dependiendo del tipo de roca, el zinc, el magnesio, el calcio, el cobre, el manganeso, el hierro, contienen ese tipo de, por ejemplo, la tierra caliza tiene buena cal, por ejemplo. Hay plantas, llamamos plantas a los yacimientos, ¿no? Llaman plantas de explotación o fuentes de explotación, por ejemplo, alguna roca que contiene buen azufre, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo eso se puede agregar en cantidades proporcionales para repotenciar los bioles. Entonces vemos bioles que son repotenciados, ¿no? Y es necesario tener este tipo de conocimiento, ¿no? Tener este tipo de, y es tan importante, les decía yo, por eso que no estamos de acuerdo con lo que el gobierno practica dentro de sus procesos. Yo lo llamo así, yo digo, o sea, no me engañen, a mí denme herramientas para mi trabajo, garantícenme la producción, la comercialización, me dice que mi producción va a ser bien vendida, o va a ser tratado de un precio justo de acuerdo al que se ponen los diferentes consejos consultivos. O sea, denme eso, que estaré agradecido, porque el resto lo hago yo. Esto lo hacemos los agricultores. Imagínense ustedes que nosotros tengamos una corriente a lo largo y ancho del país para poder establecer que nuestros agricultores todos elaboren composta, todos comiencen a elaborar bioles,
Como les decía yo, no es nada nuevo, no es nada difícil. Nosotros, pues, artesanalmente podemos producir todo ese tipo de materiales, de abonos, como el compost, y de abonos foliares, como los violes, por ejemplo. Me dicen ustedes que el mercado se va a ver invadido de productos orgánicos. Y ojo, señor gobierno, este país es un país enfermo. Veamos el tipo de situación que tiene la sociedad ecuatoriana, la cantidad de boticas en el país que hay a lo largo y ancho del país. Hay hartas boticas porque hay bastante enfermos. Si no hubiera botica, pues significaría que este país fuera sano. Que hay boticas porque la gente tiene que comprar medicamentos que por lo general, pues, entonces hay que cuidar la salud nuestra, hay que cuidar la salud del conciudadano. Y constitucionalmente, pues, están ustedes en la obligación de hacerlo, señor gobierno. Y esta es una forma bien sesuda, una forma bien honesta, real, como patrimonio nuestro, como patrimonio económico para el Estado, como patrimonio de salud, porque vamos a ahorrarle al Estado un enfermo más. Bajaría la tasa de enfermedades a nivel nacional. Si nosotros logramos concientizar, logramos viabilizar estos procesos que son sencillos y artesanalmente nosotros lo podemos hacer. Yo utilizo una cantidad de violes. Y aparte de eso, de los violes, yo repotencio su aplicación directamente al suelo con melaza. Con melaza. Entonces, es bueno, ¿y por qué? Bueno, pues que es que la melaza atrae a los microorganismos benéficos, dándole vida al suelo, dándole esa actividad, esa característica que necesita para fortalecer a las plantas, a la producción. Entonces, es necesario, bueno, nosotros, por ejemplo, estar conscientes de aquello, ¿no? Y, y ver que cuando ya estemos en el proceso, y yo le digo la verdad, no pierdo las esperanzas, no las pierdo las esperanzas. Algún día quiero ver este país desarrollado. Mi sueño es que al hombre del campo, al hombre del agro, se le dé lo que justamente se necesita, se merece, lo que realmente es un hombre trabajador del agro. El valor que necesita ser conocido, distribuido, y no esas migajas, esas miserias, esas dádivas que tienen como por dioseros nuestros hermanos en reuniones y reuniones para darles un kit agrícola. Démosles conocimiento, démosles sabiduría, explotemos toda esa sabiduría que existe en el agro, que la gente la tiene adentro y no sabe cómo explotarla. Démosles ese tipo. Y verás que estamos apoyando la agricultura sana. Y vamos a hacer de esta agricultura, la agricultura familiar,
campesina la más grande, la más importante, la más honesta del mundo. Si así no más importante, imagínate. Si así nomás juega un papel importante, ¿quién nos será enseñándole a nuestros agricultores que no boten los desechos de las cocinas, que los pongan en un tacho, que los recojan y los tapen y les pongan una manguerita y los pongan a fermentar y van a tener su tacho de violes? En el campo todo el mundo cocina, pues. En los lugares todo el mundo cocina. Entonces recoger todos esos desechos, el desecho del pimiento, de la cebolla, el tomate, el desecho de la papa, ¿no? Todo eso, echarle el suero, la leche y mezclar ahí, repotenciar y poner a realizar. Tenemos la materia prima que la botamos. Como les decía yo cuando les estaba comentando sobre la elaboración del composto o la composta, que la gente ¿cómo quema los materiales? Cosechan el arroz, por ejemplo, aquí en el sector, cosechan y queman todita esa panca, cuando verdaderamente toda esa panca es materia prima para la elaboración de abonos orgánicos. Pero no les explicamos, no entramos en un proceso de concientización, a hablar un extensionismo agrícola, un lenguaje propio, adecuado, hacer entender que entre más queman los suelos, más se dañan. De verdad. Y cambia el asunto. Tenemos ahora esta cuestión. Imagínense ustedes nuestros ganaderos cómo desperdician el estiércol. ¿Cómo se debe mantener un estiércol? ¿Cómo se lo debe coordinar? Eso se necesita, señores del Ministerio de Agricultura y Ganadería, señor gobierno, eso se requiere. Impulsar este tipo de conocimiento, aprovechar y no buscar por lo más fácil darle un guía agrícola, que no es que no estamos de acuerdo, bien, sí es una ayuda, pero no es la solución, no es la solución. La solución está en casa, la solución está en los predios, en los medios de producción. Ahí está la solución. Que el técnico llegue ahí con una mentalidad diferente. Que el técnico, el extensionista agrícola llegue con una mentalidad próspera, optimista, llena de fortaleza, y decirle a agricultores, vamos a salir adelante y vamos a hacer respetar los precios de ustedes. Vamos a valorarlo, lo que ustedes hacen, vamos a mejorar en toda su producción ancestral, de conocimientos vastos durante siglos y siglos. Vamos a fortalecerlos en eso. ¿Verdad que sí? Claro que sí, hermanos agricultores. Seguro que sí. Y viviremos agradecidos toda la vida. Entonces, pues, mis queridos señores del gobierno, no es que algunos van a preguntar, pues, ¿serán tóxicos esos violes? ¿Serán venenosos? Hasta donde yo tengo entendido, muy poco, muy poco. O sea, la pasología o la acción directamente, no, contradicciones así como antecedentes de hipersensibilidad, no se conoce mucho, ¿no? No se conoce, o sea, al menos no se tiene. De repente que alguien sea alérgico es otra cosa, ¿no? Pero directamente que cause, por ejemplo, algún problema, no. Ahí se vería. Mire, por ejemplo, en Argentina, Argentina tiene el Instituto Biológico Argentino. ¿Ya? El Instituto Biológico Argentino, pues, tiene a su disposición un
largo historial. Perú lo mismo, les decía yo que Perú difunde hasta por, aparte de la, de la manifestación real del Ministerio de Agricultura y Riego del Perú, o equipos dedicados a esto, ¿no? Aparte de eso, se tiene propaganda en los medios, ahora en medios digitales, redes sociales, se tiene este tipo de propaganda, ¿no? Donde se difunde cómo se deben formar este tipo de abonos foliares, ¿no? Y, y se comenta con las expresiones de los hermanos agricultores. Es decir, hay un tipo, una forma muy diferente de avanzar, por eso que Perú ha avanzado bastante. Nos pisa la cabeza, nos da duro, porque Fujimori se preocupó de eso bastante. Se preocupó de eso bastantísimo. Aquí no, aquí los políticos se preocupan es llenarse los bolsillos de plata, no todos, pero la gran mayoría, de aprovecharse del país, de servirse del país, de ir a hacer cualquier cosa, menos el beneficio de servir a la patria, de servir a este país que es tan rico, tan noble, tan bello, hombre trabajadora, tan trabajadora que se va de inmigrante a trabajar en la agricultura, en España, en Estados Unidos. Esa es nuestra gente. ¿Por qué no hacerlo aquí mismo? ¿Por qué no darle la oportunidad aquí, dándole las herramientas, aportando con todos esos conocimientos, coordinándolos, uniendo esos conocimientos, decir, esto hay que hacer, esto hagamos? La cosa cambiará. Entonces, vemos nosotros de que es muy importante que nosotros tengamos la oportunidad de poder estar en la práctica manteniendo este tipo de que debería ser generalizada, debería ser. Yo les pregunto, por ejemplo, a la dirigencia campesina, dirigencia indígena. Ustedes se han preguntado qué sería del país si todos ustedes fueran capacitados, fueran orientados en este tipo de información. Miren, por ejemplo, ya están llevando, por ejemplo, están pagando para llevar, creo que está en Quito ahorita ya, una reunión con recursos hídricos. Tiene que ser relacionado con el agua, ¿no? Le pagan pasaje, le pagan hospedaje allá, y creo que son 2 o 3 días, no dan la invitación. Si eso se hiciera, con lo que estamos hablando nosotros, no le paguen a 50 ni a 100 para llevarlos aquí. Cojan un técnico, preparen un técnico y manden ese técnico a recorrer el país. Cogen a 10 técnicos y mándenlos a recorrer el país. Cojan, reformen la ley de educación superior, reformen la ley intercultural de educación, la ley intercultural de educación. Esa ley intercultural de educación debe ser reformada con el principio de desarrollo del país. Este país es agrícola, este país es pecuario, este país lo que produce come, y no tengamos perfiles de profesionales que tengan que ver directamente con este tipo de actividad. No es justo, señores. Seguro que no es justo. Aquí podemos darle nosotros orientación
cualquier cantidad. Y ojalá algún asambleísta me esté escuchando. Ojalá que algún asambleísta se le despierte el interés y diga, ahí hay un programa que se llama La Trinchera del Agro, que se transmite por Quismo otra vez, a donde verdaderamente se habla por la patria. Ese programa, por amor a nuestros hermanos agricultores, por amor a mí mismo, porque me encanta esto, y porque soy apasionado de la agricultura. Pucha, digo, hay que tomarle muy en serio, pues. Y no estamos pidiendo mucho. ¿Cuánto crees que le cuesta al Estado preparar a un técnico? ¿Cuánto crees que el Estado invierte en educación, señores asambleístas? Y lo poco que invierte, lo invierten mal, y lo que no invierten, pues causa grandes problemas. Yo lo quisiera escuchar a ustedes. Vamos a reformar, por decir lo mínimo que se puede hacer. Por ahí veo que van a aplicar una ley de producción agrícola, y la cuestión, pero la ley de producción agrícola debe ir del acompañamiento científico y técnico. Digo, ya saben cuáles son los nuevos perfiles técnicos que vota la académica, que debe votar la académica, que debe dar la académica al país. ¿Ya conocen ustedes aquello? Seguros que no, porque hay asambleístas que van a dibujar. ¿No es verdad que no? Entonces es necesario, señor. Aparte de coger y gastar plata en aquellos asambleístas que no saben dónde están parados y van por primera vez a la asamblea, ¿no? Van a aprender a desayunarse. Y no estamos en contra de que los jóvenes vayan o no vayan. No estamos en contra de eso, ¿no? Lo que estamos en contra es del tipo de cimiento y del tipo de actitud, ¿no?, que se debe tener al frente de una institución tan noble, tan importante como es la legislatura ecuatoriana. Ese Parlamento Nacional que debe de hablar a favor de sus hermanos ecuatorianos. Debe estar revestida de un patriotismo total, de una gran capacidad de conocer la realidad de esta patria. Debe tener conocimientos básicos para poder decir, aquí en este país se necesitan leyes que desarrollen el agro. Y no lo decimos porque nos da la gana de decirlo, lo decimos porque tenemos el fundamento necesario. Porque de aquí salen los billetes, del agro salen los billetes así como están, en peores condiciones, en un contingente de apoyo equivocado, sesgado, viciado, que yo lo llamo engaño. Hablemos con la verdad. Yo tengo entendido y seguro, señor ministro, que usted es un hombre de muy buenas intenciones. Se lo ve. Usted es formado en una institución donde verdaderamente se hace las cosas haciendo, pues. Se aprende haciendo. Entonces revístase o rodéese de elementos que piensen como usted. Y diga, señor presidente, necesitamos cambiar en esto. Ojalá esta política que usted ha propuesto en algo avanzado, 10 puntos en 10 años, ojalá nos permita tener algo de conocimiento, algo de avance. ¿A quién les estamos dando nosotros? Les estamos dando, claro que estamos dando información a nuestros hermanos agricultores. Y yo aspiro en un año, ojalá que no me muera, tener en esta subprogramación de la Trinchera del Agro, tener cualquier cantidad de personas que escuchen el programa y quieran interactuar. Porque aquí se da información de verdad. Aquí no hacemos propaganda por nadie.
Aquí lo único que nos interesa es servir a nuestros hermanos agricultores. Y por eso que hemos empeñado en darles conocimientos. Este pequeño aporte que nosotros hacemos debe de ser fortalecido también. Señores asambleístas, es necesario revisar profundamente las leyes existentes en el proceso educativo en este país. Y aparte de eso, crear institutos de formaciones pedagógicas para nuestros hermanos agricultores. Decirle a cada prefectura, hay que actuar directamente. Ustedes tienen la competencia de la agricultura en el país. Pero vayamos a territorio. Miren que se ha invertido en un censo agrícola, un censo agropecuario. Yo recuerdo que un prefecto comenzó a hacer coliseos para todo, plazas de toro. ¿Por qué no formó, en donde formó esas plazas de toro, formó un centro de capacitación agrícola, estimulando el proceso educativo a todos nuestros hermanos ecuatorianos? Sí, un prefecto que se dedicó y inauguramos la Plaza de Toro en Santa Lucía, inauguramos la Plaza de Toro. ¡Qué belleza, Dios mío! ¿Cómo se engaña la gente? Bien por los ganaderos, bien, uy, qué bonito, sí. Pero no te dejes engañar. No te dejes engañar, hermano agricultor, hermano campesino, hermano productor agrícola, hermano ganadero. Necesitamos el mejor acompañamiento, que es el aporte académico, la ayuda técnica. Nosotros tenemos el resto, nosotros podemos hacerlo, podemos hacer. No. Yo sé que lo podemos hacer. Tú lo puedes hacer, hermano agricultor. Tú tienes capacidad para hacerlo. Necesitas algo de información, algo de acompañamiento. Alguien que te incentive y te diga, ve, esto sí sirve. Y no estar saliendo a las reuniones para que te den un kit agrícola. Tú mismo lo puedes hacer. Aquí en este programa te estamos enseñando cómo se puede hacer. ¿No es verdad? Entonces, así es. Se nos quedan bastantes cositas, de detalles, pero en el transcurso de los próximos programas estaremos comentando. El tiempo se nos va, como siempre se nos va, volando, esta hora se nos va, rapidito se nos va. Pero, señores gobiernos, no estamos en contra de ustedes, estamos en contra de lo que están haciendo, que es muy diferente. Es muy diferente. Yo creo que pueden rectificar, pueden avanzar. Yo sé que esto casi no da votos. Yo sé que regalar un kit da más votos que salir a convencer a la gente que está totalmente desactivada en todos estos procesos. Porque nunca se les ha dado nada. Así que el tiempo se nos vino. No nos queda más que despedirnos como siempre. Como siempre con nuestro grito de guerra aquí. Desde Kingo TV y su programa La Trinchera del Agro. La lucha continúa, compañeros. Nos vemos el día lunes, como siempre. Adelante, mi Ecuador, por el bien de la patria. Muy buenos días, hermanos ecuatorianos. Kingo TV, su medio digital, presentó Trinchera del Agro. Cuando amanecía ya estaba casi clareando, una mañana ecuatoriana con olor a siembra y pasto. Yo ya estaba sobre el surco, cara al sol, la frente en alto, cuando alguien desde el camino me gritó, medio asustado: dicen que hay guerra en la tierra, dicen que se están matando. Yo me había puesto a pensar en guerra y en qué sé yo cuánto, cuando vi el surco fresco,
miré la yunta de mansos y vi la tierra fresquita y la semilla esperando. Desde Guayaquil, Ecuador, transmite King TV, su medio digital, al servicio de los hermanos ecuatorianos que están dentro y fuera de nuestra patria.